En el caso particular de Fuerza Popular parecería que lo llevan en el ADN, ¿no? La corrupción. Richard Arce, ex parlamentario, se encuentra con nosotros en la comunicación. Richard, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Un gusto, como siempre, por dialogar con Exitosa, pero compungido, ¿no? Como toda la población al ver una situación donde en el Congreso los parlamentarios, los padres de la patria, las madres de la patria, no son congresistas, sino son truanes, ¿no? Porque no habría otro adjetivo a gente que está delinquiendo de manera tan escandalosa, mochando los sueldos de sus trabajadores con una serie de argumentos y ritos y sobre todo pretextos, no seamos claros, objetivos. Claro, o sea, que digan que, ¿no? pero Richard, que digan que porque la congresista quedó endeudada tras la campaña, ¿para qué diantres postuló? Que digan que la congresista se va a ir a Infocor, ¿no? ¿Para qué postularon? No, y lo otro, Pedro, seamos responsables. Uno sabe a qué se está metiéndose. Soy político, sé lo que cuesta una campaña política. Y significa que tú tienes que asumir esa responsabilidad. Porque mínimamente creo que hay un compromiso con la sociedad. Ahora, si yo estoy entrando para hacer, hago política y estoy entrando para hacer mis negociados, mis tráficos, mis chanchullos, tinglados, ya pues estamos hablando de otro nivel, ¿no? Ya no es gente que ingresa al Congreso en este caso para servir al país, ¿no? Sino para servirse, y peor, en una situación realmente deplorable, ¿no? De extorsión. Esto, ¿sabes a qué me parece, Pedro? Seamos claros. Esto parece a los extorsionadores que permanentemente atacan a los sectores de las pymes, ¿no? Sí. Que van a pedirles cupos. Sí. Poco más si les ponen el arma en la 100 para exigirles que paguen, porque ayer lo que decía, vamos al cajero en este momento, Sí, yo sé que tú has cobrado. Le exigía. ¿Qué tal sinvergüencería? ¿Qué tal indignación? De verdad es bastante frustrante, porque yo he sido congresista y recuerdo bien que cuando era congresista también se repetía estas situaciones, pero había mayoría fujimorista, pues no lo podían ni siquiera abordar ni siquiera Richard, eso quería preguntarte precisamente, porque a mí me queda esto como una situación de ser una práctica recurrente, abusiva, extorsiva sobre trabajadores que por mantenerse en la plaza laboral terminan cediendo a esta práctica criminal, porque es un delito, es un crimen que se termina cometiendo desde la curules de estas personas. Pero es la primera vez que se conoce, si bien es cierto, pero en congresos anteriores, en tu periodo legislativo, ¿han pasado situaciones así? ¿Conocías de situaciones similares, pero que lamentablemente nunca fueron ventilados públicamente? Yo fui miembro de la Comisión de Ética en realidad fueron 3 años el periodo que estuvimos en el Parlamento. 2 años, año y medio en realidad estuve en la Comisión de Ética, de recordar las diferencias que se generaron dentro del Frente Amplio, que obligaron a que algunos seamos perjudicados, ¿no? Como mi caso, porque Marco Arana solicitó de manera unilateral mi retiro de la Comisión de Ética, pero recuerdo bien que los asesores me decían que habían ingresado denuncias de este tipo, pero que no nos daban a conocer, que era reserva de los presidentes, pues, de la Comisión de Ética, y que estaban evaluando. Pero recordemos el caso de Urtecho, ¿no? Que fue un personaje... Claro, Miguel Urtecho. Bastante controversial, porque más allá del problema de salud, él tenía una discapacidad severa. En realidad lo que él también estaba haciendo era lo mismo que ha hecho esta congresista Cordero Yontay, ¿no? Que se quede registrado en la mente de nuestros ciudadanos, ¿no? Porque esta gente tiene que entrar ahí al túnel de la desgracia, ¿no? Porque todo lo que están haciendo es simplemente delito, siendo congresistas, ¿no? En el caso de Urtecho, al final tuvo una sentencia, porque esto es delito. Eso Así tienes es. que entender esto. Y fíjate, lo que los salva a los congresistas es la inmunidad parlamentaria. Sí, pero Richard, pero ¿cuál es la diferencia? A ver, estamos supuestamente en un Congreso donde no hay mayor nivel de inmunidad parlamentaria, pero estamos también en un escenario, un recuerdo que nos haces con el caso de Wilson Urtecho, congresista que hacía lo mismo y que luego fue desaforado, fue destituido. Si antes había la famosa inmunidad parlamentaria y aún así este excongresista en el periodo 2011-2016 fue desaforado, ¿por qué ahora no pueden desaforar a estas parlamentarias? A eso quería llegar, porque quiero explicar el tema de la inmunidad parlamentaria. Si bien es cierto, ya con en las últimas legislaturas se ha ido reduciendo
la protección que te genera la inmunidad parlamentaria, pero tiene que entenderse que la inmunidad parlamentaria no es un derecho del congresista, es un amparo a la función congresal de la institución Congreso de la República. ¿Para qué? Para garantizar que, por ejemplo, congresistas opositores no sufran persecución política. Pero esto es totalmente distinto. Acá hay delitos, inclusive, claro, en este caso estaría relacionado a la función, ¿no? Porque delitos comunes automáticamente estarían pidiendo algunas medidas restrictivas, pero si fuera otro caso, si no fueran congresistas, en este momento esta señora Cordero Yontay ya estaría con una detención preliminar. Sé que han allanado su oficina, han allanado su domicilio, pero es momento de accionar con la justicia, pero una vez más, requiere que la subcomisión de acusaciones constitucionales le levante los fueros y habilite la investigación. Y para eso hay que esperar el sueño de los justos, pues, porque eso no dura una semana. Depende, porque recuerdo bien cuando yo era congresista para Kenji Fujimori y otros 2 congresistas lo hicieron en un mes, ¿no? Sí, pasó por un Pero tubo. Fíjate, hay otros casos emblemáticos como Luciana León, están durando años, o el de Becerril, ¿no? También. Personajes bastante comprometidos con delitos graves, ¿no? Entonces, a lo que voy es que tenemos que someternos nosotros a la discrecionalidad del Congreso de la República para que puedan tomar este tipo de decisiones y que finalmente puede pasar, como te digo, un mes, puede pasar un año, pueden pasar 2, 3 años y recién les habilitan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente van a limpiar las pruebas, pues, porque se requiere agarrar en caliente para que nos puedan entender los radioyentes a nivel nacional. Cuando hay un delito de esta naturaleza, lo que se requiere es la celeridad del sistema de justicia para que inmediatamente recaben las pruebas y se accione legalmente como corresponde. Ya, ¿y cuál es el grado, pero Richard, ¿y cuál es el grado de responsabilidad que tiene cada bancada? El caso, por ejemplo, de Rocío Torres Salinas, que a mí me parece una situación repugnante. Encima, luego termina borrando los chats que le vinculaban a esta práctica extorsiva de pedir sueldo a los trabajadores. ¿No? Y Alianza para el Progreso nunca le expulsó. Plata como cancha. Nunca, plata como cancha. Es que Alianza para el Progreso nunca lo expulsó, a pesar que César Acuña había salido enfático, molesto, iracundo a decir que no pueden permitir eso y que lo van a votar. Y nunca la votaron, porque luego salió Eduardo Salguana casi justificando o dándole penita a Rocío Torres Salinas, que por cierto ha sido presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, nada menos. Por eso es la indignación, porque entenderás que al final las bancadas, pero sobre todo los partidos políticos que llevan a estos personajes siniestros a asumir esta responsabilidad son cómplices. Habrás leído el mensaje el comunicado de Fuerza Popular. Sí. Y también para mí es complicidad cínica, salvo tal vez las expresiones de Miki Torres, ¿no? También reconozcamos que ayer lo escuché en un programa dominical y fue contundente de que esta señora no debería estar un día más en Fuerza Popular. Marta Moyano pidió que la expulsen del partido, de la bancada. Patricia Juárez terminó denunciando ante la Comisión de Ética a su compañera de bancada. Discúlpame, todo eso es parte de la pantalla, de la peliculina, pues, de la pantalla, porque la cuestión objetiva es, esta denuncia no ha salido el domingo, esta denuncia salió en media semana, porque la Fiscalía le intervino. Sí. ¿Qué han hecho estos días? O sea, tienen que esperar para ver el video. Esperan el escándalo mediático. A eso quiero llegar, para que veas que la catadura moral de muchos congresistas, pero sobre todo de partidos políticos y bancadas, está en función de lo que diga la prensa. O sea, si la prensa pasa por agua tibia, si la noticia mediática no se extrapola, simplemente van a ser cómplices con impunidad. Y es eso lo que se tiene que actuar y accionar con fuerza, porque no puede ser posible. Pero al final, objetivamente, el fujimorismo una vez más nos muestra lo más ruin que pueden ser como organización política, ¿no? Y yo lo he dicho en mis artículos, yo los invito a leer mañana mi artículo respecto a que los no son congresistas, son truanes, ¿no? Porque en el caso particular de Fuerza Popular parecería que lo llevan en el ADN, ¿no? La corrupción. Siempre están involucrados con gente de muy baja estofa, ¿no? Gente lumpen ahí. Y se entiende, ¿no? Porque al final, probablemente, como dicen las investigaciones fiscales, pagan pues para tener una curul. Y fíjate, en este caso de esta señora Cordero Yontay, ha hablado directamente de Alberto Fujimori, de Keiko, de Kenji. O sea, ese solo hecho de involucramiento ya es una situación pues vergonzante. Pero Richard, ¿no? Y no solamente se trata de Fuerza Popular. Recordemos, Magali Ruiz, Rocío Torres, de Alianza para el Progreso. El caso de Heidi Juárez, de la bancada de Podemos Perú.
y el caso de Katy Ugarte, que entró con Perú Libre, con grupo de izquierda, o sea, izquierda y derecha en la misma situación asquerosa. No, por supuesto, sino que estamos hablando de este caso y en eso también quiero ser contundente, porque acá no hay ningún tipo de condescendencia y seguramente hay en la bancada magisterial y en todos los de la izquierda que han estado avalando un gobierno corrupto como de Pedro Castillo, ahí también se cuecen habas, que se sigue investigando. Discúlpame, Pedro, si yo fuera presidente del Congreso, mañana hago un afiche gigante y lo pego en todas las oficinas de los congresistas para que denuncien los trabajadores cualquier intentona de este tipo. Y vas a ver que va a empezar el problema a reventar como un chupo, disculpando el término, porque esto es asqueroso. Es que el Congreso es cómplice, otorongo no come otorongo. Y Richard, empieza por ahí la corrupción. Y Richard, quiero terminar la entrevista reiterándote la pregunta. Hablamos de Michael Urtecho, que sí es cierto, ha sido desaforado, destituido y todo lo demás del Parlamento por hacer la misma práctica. Hablamos de hace una situación de 7 años atrás. Sin embargo, ¿sabías tú de otros congresistas que habrían hecho lo mismo en tu periodo de 3 años o en periodos anteriores? ¿Que esa es una práctica recurrente de pedir parte del sueldo a los trabajadores? Como te digo, yo fui miembro de la Comisión de Ética y ahí los trabajadores, que el equipo asesor, me mencionaban que habían varias denuncias, pero que no podían entregarme porque era orden de el presidente de la comisión, relacionados justamente a este tipo de denuncias. Yo quise investigar, pero entenderás que era una lucha titánica de 1 contra 73 fujimoristas. Entonces bloqueaban todo. Pero evidentemente si empezamos a escudriñar vamos a encontrar un montón de estos casos, ¿no? Es indignante y se repite, porque no solamente fue en mi periodo, que casi todos los periodos hay este tipo de denuncias, por eso se ha hecho una especie de modus operandi. Claro. El congresista cree que los trabajadores están en su puesto porque es un favor que le hace el congresista. Esto tiene que cambiar y la fórmula es simple. El servicio parlamentario tiene que ser profesionalizado, que se contrate por capacidad y competencia y los congresistas escojan de ese pool de profesionales quiénes van a ser sus asesores. A ver, vamos a ver si alguien va a intentar pedirle el sueldo, pues además mejoramos la calidad, ¿no? Ahora, como hay discrecionalidad y contratan a cualquier hijo de vecino y sobre todo a sus compadres, a sus amigos, a sus allegados, al final estamos con esta situación, ¿no? de tráfico que lamentablemente es una vergüenza, desmerece la función congresal y nos muestra que no tenemos congresistas, tenemos truanes en el Palacio Congresal y es una vergüenza porque el primer poder del Estado se está enlodándose con delitos recurrentes, ¿no? Una vergüenza para una institución tan importante y en un momento donde la aprobación está por los suelos, no llega ni a 2 dígitos en aprobación. Bien. Es indignante. Bien, Richard Arce. Muchas gracias por la comunicación compartida. No, el gusto para mí. Un fuerte abrazo y esperemos que esta situación pueda permitir una sanción ejemplar, porque acá no hay contemplaciones. Y ojo, esto es recurrente en partidos de derecha, de izquierda. De acá no se van a salvar, porque hay un montón que se quieren rasgar las vestiduras, que asuman sus responsabilidades. Es indignante que pretendan apoderarse de los dineros de sus trabajadores. El trabajo es de las personas que lo realizan, no de un tercero. Creo que por esa situación hay muchos parlamentarios que simplemente guardan silencio, no quieren hablar.